cambia cuando nosotros adquirimos las cosas celestiales. O peor es importante ñande, hermano. Dai la ciego esa ñamañante ave. Ñamañama un bulín la ñande. Porque el fracaso de los hombres que el apóstol, hermano, una de las cartas que el apóstol, creo que es Judas, revela y dice que algunos tuvieron visiones muy cortos y se desviaron de la verdad. Es terrible desviarse de la verdad. Uno tiene que mirar bien, tiene que mirar bien. Está el trono de Satanás, vivimos acá, pero no somos de acá y no podemos ajustarnos a las cosas satánicas. Todo lo que sale, todo lo que se mueve, todo como corriente aparece. Usted tiene que meditar bien dónde usted está metido. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es tu tiempo? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué dedicas delante de Dios? Entonces Jesús enseña la oración que nosotros tenemos que pedir para que se haga que la tierra acá, o sea, que como se hace las cosas allá en el cielo, la voluntad de Dios. Y nosotros somos llamados para luz. Hoy en día la iglesia no puede más alumbrar, no puede ser más sal de la tierra, porque estamos metidos en la corriente, estamos metidos en el mundo, en el pecado y la mundanalidad. Y como vive el mundo, la iglesia vive. La diferencia es que algunos tienen pollera, otros tienen traje. Pero el carácter animal, la forma, algunos hermanos de estos países casi ni beben el cebui. O pues si te ande, o ni ande si te. Muy de pear en hindú, más pear de enseñar, más pear aprender cande. Dime. Manden voy a ver, de tú a Satanás. Porque dejen mi postalla posee. Peaco voy a pear igual. Si hay cualquier estancia, si hay cualquier negocio, si hay cualquier hermano comercial, si hay cualquier este bebé corriente. Palabra por palabra, y es puro. Pero pastor, va a ese y la voy a pear. How pear y se las desean de ave. Va a esa ley cose la iglesia, va a cose la mundo, ve. Ese es el nombre. Estamos muy metidos ahí y no estamos metidos a la gracia. Salí quebrantada en estos días. Pedí a Dios para que me hable. Dios me habla a través de su siervo esta noche. Que renueve mi retaguardia. Porque Dios no quiere que en nuestra vida haya flojedad. Porque cuando las cosas tornan flojos, el peligro está ahí. Y es bueno otra vez ajustar las cosas. Porque si nosotros somos flojos, tarde o temprano se va a soltar la soga. Y como te dije, es bueno que Dios te hable para bien o para mal. Que te exhorte o que te bendiga. Que te diga la verdad y que te diga lo que te pueda pasar. El trono de Satanás está aquí. La Biblia revela que él está sentado en un trono. Una pequeña iglesia llamada la iglesia de Pérgamo, un puñito, un remanente de parte de Cristo, estaba acá. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Reteniendo el nombre de Jesucristo. Peleando, luchando por el nombre de Jesucristo. Y hubo un testigo fiel llamado Antipas. La guerra, la lucha que pasó Pérgamo era que tenía que contemplar la muerte de este hombre de Dios. Y yo me pregunto hoy en día, ¿dónde están los Antipas de hoy? Que siguen muriendo por la causa de la justicia de Dios. Mira las causas terribles que estaba pasando la iglesia y la libertad que tenemos ahora. Antipas fue muerto por causa de que estaba peleando para retener cosas buenas. Y uno de los que estaba reteniendo era el nombre de Jesucristo. Era difícil para los judíos primitivos, para todo medio